Recordarlos es un acto de justicia. Esta es la editorial del periódico Pertenecer, octubre de 2025, por Oscar Alfredo Di Vincencio. El amor por mi pueblo está por encima de todos. Habla mi pluma con firmeza en cada editorial, con el deseo de amalgamar el sentir presente con el futuro incierto, donde seguramente otros tomarán párrafos para construir un pedacito de la historia, que faltará en el relato oficialista de turno, sin omitir la historia de los invisibilizados, quienes fueron los verdaderos habitantes de esta tierra, masacrados en nombre del coloniaje y el progreso. Claro que todavía no existía un gobierno argentino en 1740, sino que era el territorio que formaba parte del Imperio Español bajo la administración del Virreinato del Perú. Tampoco existía Alberti, pero sí existían los Calelián, a orillas del Tubichamini, hoy llamado Río Salado Sur. Ellos, guardianes de esta tierra, son la raíz que aún palpita bajo nuestros pies. Recordarlos es un acto de justicia, también un acto de amor por la verdad y por nuestra identidad como pueblo. Nuestro pueblo fue fundado en un campo al oeste del Chivilcoy por inmigrantes y trabajadores a orillas de las vías del ferrocarril que se extendían hasta Bragado en el año 1877. El propietario de las tierras, Andrés Vacareza, contrató al agrimensor Vicente Sousa para trazar el final o el inicio del pueblo, que se organizó en 166 manzanas divididas en 664 lotes. La historia, desde antes de ser argentina, tiene familias patricias, propietarias de la pertenencia a la élite terrateniente, que ostentaban poder económico y decisiones políticas en beneficio de su clase casi aristocrática de sangre azulina. Nuestra historia es más reciente. Felizmente carece de esa oligarquía terrateniente. En 1870 era un campo de apenas 337 hectáreas, que luego, en el año 1885, se amplió a más de 500 hectáreas, comprada por un inmigrante italiano que fundaría un poblado que años más tarde sería el partido de Alberti. El nombre fue un homenaje al presbítero y patriota Manuel Alberti, vocal de la primera Junta de Gobierno Patrio en el año 1810 y fundador de la Gaceta de Buenos Aires. Oficialmente, el 10 de junio de 1910, a través de un decreto provincial, se crea el partido de Alberti con tierras de los 4 pueblos que lo rodeaban. Chivilcoy, cuya historia comienza en el año 1845, cuando Juan Manuel de Rosas creó el partido, y su nombre, de origen mapuche, se interpreta como lugar rebalsado de agua o aguas bravas. La ciudad fue fundada como un centro agrícola y su desarrollo estuvo fuertemente ligado a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Bragado se fundó el 5 de marzo de 1846 como un cantón militar, estableciendo la base de la futura población en la lucha contra los pueblos originarios. A partir de ese asentamiento militar fue creciendo la ciudad. 25 de mayo, fundación encargada al coronel Quesada, granadero de San Martín, en el año 1836. Chacabuco, que por decreto del 5 de agosto de 1865 fue llamada Guardia Nacional y siguió rezando en documentos sucesivos, sin embargo, poco a poco se fue diluyendo y ya por el 1870
Las actas del juzgado dicen pueblo de Chacabuco. En medio de tierras que el gobierno disponía entre sus cercanos nuevos terratenientes desde la época colonial, este romántico lugar donde un puñado de criollos e inmigrantes trabajadores clavaban la bandera de la pertenencia, formando familias que se nuclean en el pueblo Vacareza. Años más tarde, le eligen simbólicamente la fecha del 27 de octubre para celebrar su fundación. Y aquí seguimos, como en el inicio. A diferencia de la Argentina, aquí los inmigrantes y obreros parieron oligarquía y aristocracia pueblerina, una rara clase social de hijos de peones que mutaron a chacareros propietarios de la oligarquía sojera y de patricios empobrecidos por el desgaste generacional. Pasan los años y la corriente migratoria continúa y se siguen construyendo un pueblo donde, como dicen muchos viejos amigos, éramos muy felices. Y esa felicidad no dependía de la economía doméstica, que por cierto, en muchos casos era muy ajustada, sino que dependía de los valores de una comunidad que se abrazaba, practicaba el respeto de convivencia. Lejos queda la historia oficial narrada para seguir escribiendo páginas con los que aún mantienen la memoria de ese ayer cercano, de polvorientos barrios periféricos llenos de anécdotas y buena gente que van dejando como herencia los legados. Ese ayer nos recuerda lo vivido por aquí, por allá, y este subliminal yo soy nosotros, que une el deseo con el hacer para construir y soñar en comunidad, más allá de las diferencias cargadas de egoísmos impuestas, para que existan las famosas grietas, donde vamos cayendo inocentes y crédulos en las manipulaciones. Es momento de dejar de matarnos entre hermanos, repitiendo las épocas de unitarios y federales, como queriendo revivir las mazorcas de Rosa. Recordemos que eran los miembros de un grupo parapolicial y de vigilancia política al servicio de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Este grupo, estrechamente asociado a la Sociedad Popular Restauradora, se dedicaba a la persecución, al secuestro y muerte de opositores políticos y de cualquier persona que consideraran sospechosa de ir contra el gobierno. Pobres millonarios enfermos que no pueden manejar la avaricia y en nombre de ella ponen en riesgo millones de seres vivos en cada rincón de esta tierra. Por más rentabilidad, interviniendo y saqueando los bienes comunes, violando leyes y acuerdos preexistentes a su existir vacío de humanidad. Somos parte de la naturaleza y comprenderlo es el equilibrio necesario para la supervivencia de nuestra especie, conviviendo con toda la biodiversidad. Quizás algún día nuestros nietos podrán abrazarse en nombre de la vida y así dejar de dividirnos en esta famélica era dineraria y materialista, que alimenta el poder de unos pocos seres oscuros, vacíos de amor, que manipulan a millones de personas esclavizadas al sistema que los escasilla, en clases sociales, en esta aldea global que es el mundo, así como lo declaró Marshall McLuhan en la década del 60, diciendo: pero esas tribus ya no serían grupos pequeños y aislados, porque los nuevos medios de comunicación se extenderían a través del planeta, haciendo que formemos parte de una aldea global. Volviendo a nuestro poblado, esta aldea moderna conectada a todos los poderes, podemos observar que los linajes se desvanecieron.
Hoy nuevos actores forman parte de las estructuras del poder económico político que desde el llano fueron emergiendo, superponiéndose a las de antaño, con la misma insensibilidad social que hoy no está en discusión, pero que es importante destacar. Buscando resolver los problemas de fondo que tiene el enraizamiento en la falta del diálogo para encontrar soluciones estructurales. Sí, la verdad calla. Habla el dinero enmascarando una realidad que nos afecta a todos, incluyendo a quienes circunstancialmente ostentan el poder local. Somos el barro de esta tierra que nos contiene, diversos y presentes, del buen barro en las paredes de una casa, en las vajillas donde se cocinan los alimentos, o el sucio barro como en el piso de un chiquero, depende de la óptica desde donde se observe el lodo. Releo la narrativa y casi me sorprendo, aunque he aprendido que muchos nos acompañan hasta esa puerta, que pocos se animan a atravesar, porque prefieren seguir especulando, a ser elegidos por la dedocracia practicada, sin entender que cada uno de nosotros debemos saber abrir la puerta de la curiosidad y el saber. Es para desasnarnos, es por lo que ya hemos sido elegidos. Éramos tan felices. Frase sentida de buenos vecinos, repetida por muchos, incluyendo al intendente recordando a Pi Francesi, otro noble inmigrante que desde su lugar cinceló valores en la barriada de San Lorenzo. Sin buscarlo encontró el legado que brotó de su generosidad para paternar hijos ajenos, que la vida al pasar le ofreció como ofrendas cargadas de afectos, de amor y cariño por siempre. Gracias y hasta la próxima edición del periódico Pertenecer.